auxiliar en el sistema de bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras. Gracias por estar aquí reunidos para hablar nuevamente sobre la censura. El lunes pasado, 28 de septiembre, estuvimos hablando sobre la censura desde el periodismo con el periodista chileno Carlos Weber, donde habló sobre su experiencia con la censura bajo la dictadura de Augusto Pinochet y su carrera como periodista. Así que en la tarde de hoy, como parte de la semana del libro censurado del sistema de bibliotecas, tendremos a la colega bibliotecaria del recinto de ciencias médicas, Rosana Barrios, donde estará presentando sobre la censura de datos e información de salud durante la pandemia del COVID-19. Les recuerdo que la presentación estará grabada y estará disponible en el canal de YouTube del sistema de bibliotecas. Todas las conferencias estarán disponibles en el canal. La actividad anterior ya está disponible, así que lo pueden compartir con los colegas. Por favor, las normas que siempre seguimos es apagar los micrófonos y cámaras para que la comunicación sea más estable. Las preguntas se harán a través del chat. Yo estaré tomando notas, ya que al final la profesora va a estar contestando las preguntas que ustedes hayan hecho en el chat. Durante la presentación estaré enviando un enlace para que usted tenga el certificado de asistencia, que lo estarán recibiendo en los próximos 7 días laborables. Así que muy pendientes en el chat, que voy a enviar el enlace. Pero sin más preámbulos, los dejo con la profesora Rosana Barrios. Así que buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, Melanie, por invitarme, por el honor de estar aquí con ustedes. Voy a compartir la pantalla para dar comienzo a la presentación. Ok. Si alguno de ustedes puede decirme si está viendo la pantalla y si me pueden oír bien. Sí. Ok, perfecto. Ajá. Perfecto. Bueno, pues el tema es la censura de datos e información de salud. Durante la pandemia del COVID, yo voy a dar, como bien dice la agenda, bueno, vamos a hablar de esto primero porque la agenda está después. Esto me encantó de Boceta, que dice que en tiempos de crisis siempre sale lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. La pandemia del COVID no es diferente, y si nos detenemos un momentito a pensar en todos nuestros entornos, ya sea laboral, ya sea en las iglesias, ya sea con los vecinos, en todo nuestro entorno podemos afirmar que sí, que la pandemia ha revelado cosas que no sabíamos de otras personas o que las enfatizó. Por eso fue que me gustó tanto esa cita, porque a mí me sorprendió mucho todo lo que aprendí durante los primeros meses de la pandemia, tanto en las noticias como en mi entorno laboral. La agenda, voy a dar un trasfondo sencillo de las ciencias de la salud y la medicina en general en la censura, porque no podía comenzar sin eso. Es la semana de la censura del libro, y a pesar de que ese no va a ser mi tema principal, si quiero dar un trasfondo, voy a hablar un poco de la salud pública y la censura de datos. De ahí me voy a ir adentrando al tema, y por último, y lo más importante, la censura de datos en Puerto Rico durante el COVID-19. En ese trasfondo que yo quiero darles, por razones ya sean gubernamentales, ya sean religiosas, ya sean sociales, las ciencias de la salud siempre se han visto censuradas. Esto es uno de los ejemplos, pero mucho antes de eso había censura en la medicina. Pero uno de los más
destacados es el Index Liborium, cuando se le prohibió a todos los médicos italianos tener recursos de información de Europa en términos de salud. Sin embargo, y esto es un dato bien curioso, eso estaba prohibido y fue ilegal, pero había unas personas que sí selectivamente tenían la información, se les llamaba eruditos, eran personas que se sentían superiores. No sé si esto les recuerda algo al COVID-19, donde la información no está para todo el mundo, pero hay un grupo selecto que la tiene. De ahí en adelante, estos son 4 ejemplos. Ahí está el Index, está ese sexista libro de anatomía que se hizo, el que tienen a mano izquierda abajo, para que los estudiantes de medicina se sintieran con ganas de estudiar. Es sexista, pero no por eso lo vamos a censurar, porque es parte de la historia, es parte de cómo la mujer siempre se ha visto como un objeto sexual. Y para que casi todos los que estudiaban medicina eran hombres, ellos se sintieran como atraídos a seguir estudiando. Ese libro en particular es casi como si fueran pin-ups, las mujeres que se fotografiaban en las épocas de la guerra. Y muchísimo menos libros que tuvieran que hablar de orgasmo o de relaciones sexuales. El otro libro que voy a hablar es el Atlas de Vercorum, que es un atlas que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial y fue hecho por los investigadores y médicos nazis. Tengo que confesar que hay una persona que está en mi biblioteca, que ahora no está, no permitía que se viera ese libro, así que está en mi biblioteca y yo no lo he visto. Creo que ahora puedo ir a buscarlo, pero está el COVID. Y a pesar de que es horrible porque son todos los dibujos que se hicieron de las personas, de los judíos, en los campos de concentración, tenemos que aprender de esos horrores y hablar de los aspectos bioéticos de ese horror, de los aspectos históricos y, ¿por qué no? Es un buen libro de anatomía, a pesar de que tiene esa historia truculenta. Y ha sido censurado en muchas bibliotecas médicas y en la mía pues estaba muy guardado, que es como censurarlo. Espero poderlo ver de ahora en adelante. Aparte de eso, hay varios libros que han sido parte de la censura en la época contemporánea. No pueden, fíjense en los títulos, La vida inmortal de Henrietta Locke. Todavía las células de Henrietta están vivas y todavía se utilizan. El problema es que ella era una mujer negra y se le tomó sus células de cáncer sin permiso. Esos son libros de niños tratando temas como la sexualidad, la homosexualidad, el transgénero, y todos esos libros en algunas bibliotecas escolares han sido censurados, y los padres son los primeros que no han querido que estén, y ha dado muchísimo que hacer. Ese libro de medicina de Oxford fue censurado porque es muy fácil y hace la medicina muy fácil, y muchos médicos quieren sentirse que es muy difícil y que ellos son pues por encima de el gremio normal de IQ intelectual, algunos médicos. También las revistas se han sido censuradas. Medline, de todos los sitios, censuró esas revistas que ustedes ven ahí. Una de ellas es la revista oficial de la Sociedad Ecológica de Medicina de el Reino Unido, Australia y Sociedad Americana.
es una revista revisada por pares, pero los términos y cómo se utiliza, a Medline no le gusta. Lo mismo Medical Veritas, Fluoride, porque dice y tiene investigaciones que son los aspectos negativos del fluoruro en el agua. Todo tiene sus pros y sus contras y debemos estar expuestos a todo, pero han sido prohibidos. El Journal de los médicos y los cirujanos también ha sido censurado. Y el Journal de Orthomolecular Medicine también, porque ese tipo de medicina todavía no es aceptada completamente, como ocurre con la medicina natural. Nosotros tenemos una base de datos de medicina natural que es completamente científica, pero todavía hay médicos que no creen en la medicina natural. No es que uno vaya a dejar sus medicamentos por otros, y es una condición seria, pero sí ayudan y son buenos como referencia hasta dietética, en la dieta del ser humano. Vamos a hablar entonces de lo que significa la censura en las ciencias de la salud, porque es un problema de salud pública serio, ya que no tener todos los datos, y esto va desde ambas partes, cuando no se le dan los datos al público o cuando el investigador no quiere compartir todos los datos porque no le conviene. Cuando se censuran las investigaciones, y aquí vamos al tema como tal, también se censuran los datos, porque todas las investigaciones tienen un componente estadístico, entre otras componentes que ustedes ven ahí, y ese descubrimiento, ese acceso, si no se comparte, entonces no se puede comparar. No hay esa armonía de datos ni ese análisis si no tenemos las dos caras de la moneda. Eso ocurre todavía, se trata de que no ocurra. Hay cursos completos de bioética, hay un certificado de bioética que muchos médicos deciden tomar porque es un tema apasionante en términos de cómo vamos a tratar esa censura, aparte de cómo se trata el tema de la muerte. Su censura, desde la viruela, la lepra, la tuberculosis, todas. En algún momento los gobiernos, los mismos médicos, no quieren, a veces es una falsa moral, lo vamos a hablar más adelante, porque no quieren crear histeria, pero tampoco por no crear histeria no se va a dar toda la información para que haya un cuidado adecuado. Acuérdense que dije que afecta la salud pública. Y esa doble moral es bien peligrosa. Es curioso que la famosa gripe española, con la que han comparado muchísimo el COVID, no es española. El paciente cero estaba en California, en Estados Unidos. Era un cocinero y tuvo contacto con militares estadounidenses en marzo. Cuando él tiene contacto con estos militares, los militares los trasladan a la guerra, la Primera Guerra Mundial, y comienza entonces a diseminarse la gripe, y se le dice española porque el único país que se atrevió a decir que había una epidemia y luego una pandemia fue España, los periodistas españoles.
Tristemente, se le llama desde entonces la gripe española, pero comenzó en Estados Unidos, o por lo menos ahí es que identificaron el primer paciente cero. Así que, como ven, la medicina tiene una doble moral de censura porque a este virus del COVID se descubrió en Wuhan. Todo parece indicar que fue en China, pero hay un componente xenofóbico en toda esta situación donde pues se le dice la gripe china. Y aunque haya sido en China, a mí no me gustaría que hubiera empezado aquí y le dijeran la gripe puertorriqueña. Hay una censura y una xenofobia en eso. Así que eso también pasó con la gripe española. La gripe española también hubo un distanciamiento físico, también las componentes económicos hicieron que se volviera la gente a la calle, la gente se sintió segura. ¿Les parece conocido eso? Y entonces comienza un segundo pico, porque la gente empezó a perder el temor a la gripe. Llega entonces el 2019, en diciembre, y el 2020, principio, y comienza nuestra situación de COVID. Nuestra porque la estamos viviendo en todo el globo terráqueo. Primero, si se recuerdan, la Organización Mundial de la Salud no quería decirle pandemia, hasta que finalmente tuvo que aceptar que era una pandemia. Le dio trabajo y no es porque ellos no quisieran, era que tenían presiones bien serias para que ellos pudieran declararlo pandemia hasta que no hubo más remedio. Aquí yo voy a poner uno de los héroes de la censura de datos, fue el médico Lee Wayland, que en diciembre, por eso que pongo desde el 2019, desde 2019, él se dio cuenta que había una condición parecida al SARS. Es con lo que él lo pudo relacionar. Él es oftalmólogo, así que no es emergenciólogo, no daba rotaciones en hospital, pero sí se dio cuenta que le estaban llegando pacientes con unas características que no eran, que eran muy raras, muy comunes, y había mucho llegándole a su clínica. Lo comparte con colegas en una aplicación que se parece al WhatsApp, pero es de origen chino. Lo comparte el 30 de diciembre y el 3 de enero, la estación de la policía de la calle San Juan, donde él vive, llega a su casa culpándolo de hacer comentarios falsos en internet. Las personas, muchas me han dicho, pero eso es China, que es comunista. Hagan relaciones con Estados Unidos y el capitalismo y se van a dar cuenta que no hay mucha diferencia. Y si se fijan también en las fechas del 30 de diciembre, cuando él da la voz de alerta, le dicen el whistleblower, el soplón, pero de una manera ahora con mucho honor y con mucho respeto. Ya el 3 de enero estaba la policía con él. ¿Ustedes no creen que ya se sabía? Solamente 3 días después ya la policía está allí. Evidentemente, ya ellos habían tenido algún tipo de voz de alerta, pero estaban tratando de mantenerlo callado, el gobierno, hasta que entonces el doctor
dio la voz de alerta. Lamentablemente, él muere porque siendo oftalmólogo se quedó en el hospital trabajando con los pacientes y se piensa, porque era un hombre joven sin ningún otro tipo de enfermedad secundaria, que se sobrecontagió y le dio muy fuerte al punto de que él fue tratando de describir la enfermedad hasta que ya pues estaba en estado de coma y en respirador. Él es es uno de los símbolos de la pandemia del coronavirus por su valentía. La censura de datos no se da solamente en China, se da en Brasil, tan cercano como el 5 de junio. Bolsonaro decidió decirle a los oficiales que solo dieran las cifras de ese día, no los casos acumulados, que solo dieran las cifras de ese día, de las últimas 24 horas, para no divulgar el número total de casos, que como ustedes saben, Brasil es uno de los peores países infectados en todas las Américas. Y eso es un problema de salud pública, no se orientó a un pueblo que tiene una estrata social alta y una baja. La baja es bien baja y no tienen los medios ni para la higiene ni para que se les oriente como es debido para mantener la distancia social, no van a tener dinero para tener mascarilla, etcétera. Así que todavía eso es un gran problema de Brasil, Venezuela. Lo mismo, los periodistas Rojas y Beatriz Rodríguez, fueron detenidos por informar los casos del coronavirus, que el periódico pues lo confirmó y lo publicó el 21 de marzo. Imagínense todo el tiempo que ya estaba el coronavirus corriendo en todos estos países y no lo habían informado debidamente. No podía dejar de mencionar Estados Unidos y la censura de datos en Estados Unidos. Esto es un video de 4 minutitos que vale la pena escucharlo. It will go away. Just stay calm. It will go away. A lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. Typically, that will go away in April. We're in great shape. You treat this like a flu. 15 people. Out of billions of people, 15 people. Yeah. They're getting better. And soon they're all going to be better. Hopefully, it's going to disappear. One day, it's like a miracle. It will disappear. Now the Democrats are politicizing the coronavirus, coronavirus. And this is their new hoax. So healthy people, if you're healthy, you will probably go through a process and you'll be fine. Take a solid flu vaccine. You don't think that would have an impact or much of an impact on corona? No. Probably not. Is it safe or appropriate to holding rallies during a public health crisis like this? I think it's very safe. Yeah. I think it's very safe. Things are going very well, as you see. And do you believe it's inevitable that the coronavirus will spread across the country? No, I don't think that's inevitable at all. We have a report today, the global death rate at 3.4%. Well, I think the 3.4% is really a false number. Now, this is just my hunch. Personally, I would say the number is way under 1%. At this moment, we think we have it very much in hand. It's going to all work out. Everybody has to be calm. It's all going to work out. People have to remain calm. Be calm. It's really working out, and a lot of good things are going to happen. What do you say to Americans who are concerned that you're not taking this seriously enough, and that some of your statements don't match what your health experts are saying? That's CNN, fake news. This is just a temporary moment of time. We're in great shape compared to other places. We are in really good shape. And 5 million within a month, I doubt we'll need anywhere near that. As of this moment, we have 50 deaths, which is a lot of good decisions were made, or that number could be many times that. But it's something that we have
tremendous control over. And on a scale of 1 to 10, how would you rate your response to this crisis? I'd rate it a 10. I think we've done a great job. But we're going to defeat the invisible enemy. I think we're going to do it even faster than we thought. And it will be a complete victory. It'll be a total victory. People get better. I mean, most people are getting better. Most, by far, the people, you get better. Is it possible that your impulse to put a positive spin on things may be giving Americans a false sense of hope? No, I don't think so. Many doctors, and I've read many, many doctors, they can't believe the great job that we've done. Doing it the way we're doing it is much better. It's really much better. America will again and soon be open for business. Very soon, near the end of our historic invisible enemy. I think it's ridiculous. We don't have to do it. A lot of those states could go back right now, and they probably will. This is going to go away. Without a vaccine, sir, why do you think the virus will just be gone? It's going to go. It's going to leave. It's going to be gone. It's going to be eradicated. But with or without a vaccine, it's going to pass. This virus is going to disappear. It's a question of when. This is going to go away without a vaccine. We have met the moment. And we have prevailed. Go away at some point, it'll go away. We stop testing right now. We have very few cases, if any. I always say, even without it, it goes away. The numbers are very minuscule compared to what it was. It's dying out. I think that at some point, that's going to sort of just disappear. Esto resume bastante bien la censura de datos en Estados Unidos. Yo lo he visto varias veces ese video y cada vez que lo veo me da taquicardia. La tengo ahora también. Y eso es lo que está ocurriendo. Y ahora yo voy a hablar de la cronología de datos ofrecidas en Puerto Rico. Yo entrevisté para poder dar esta presentación, entrevisté 2 epidemiólogos, no voy a decir su nombre, y me he basado en periodismo investigativo y en las cosas que han salido en los periódicos, porque obviamente todavía no hay nada escrito, se escribirá de la censura durante el COVID en Puerto Rico, pero tengo que hacer un descargo de responsabilidad. Las opiniones expresadas en esta parte de la presentación son las de la autora, no implican ni pretenden reflejar las opiniones de su empleador o de sus empleados. La forma en que aparecen presentados los datos en el contenido no implican ni al RCM, ni parte del RCM juicio alguno sobre la condición jurídica, zonas o territorios o de sus autoridades. Así que todo lo que vamos a hablar desde aquí en adelante, todo lo que yo les voy a narrar, haciendo las entrevistas de los epidemiólogos y sosteniéndome con los periódicos y el Centro de Periodismo Investigativo, son las opiniones de la autora. Vamos a continuar entonces. Enero del 2020. Fíjense ahí que decían no existen casos sospechosos, Salud asegura, lo van a poder ver otra vez, Salud asegura que no hay nada, etcétera, etcétera. Fíjense cómo hablaban de que era de origen chino, de Caribbean Business, por supuesto. Le convenía de que no hubiese ningún tipo de caso de coronavirus en Puerto Rico, pero se empiezan a activar sospechas de protocolo que el Departamento de Salud negó como un caso sospechoso, pero entonces, si se recuerdan, era un paciente que había venido de California con todos los síntomas compatibles
de coronavirus. Y después que habían dicho que no, empezaron a decir que lo iban a investigar. Para enero, cuando comenzaron empieza la alerta, más bien a nivel de salud, y siempre lo he dicho, no sé si me han escuchado decirlo antes, yo siempre hago una página de influenza y la actualizo para la comunidad. La biblioteca tiene una responsabilidad con la comunidad en general, lo que se llama en el difícil outreach, y yo todos los años la actualizo con los números nuevos, cómo estamos en influenza, y cuando estoy haciendo esa página me doy cuenta y me entero del coronavirus. No me enteré en diciembre, me enteré en enero. Todavía como los Estados Unidos lo presentaba, que era en China, que solamente era en esa área, pero por las noticias y por las cosas que yo iba leyendo, me di cuenta de que había algo que no estaba bien. Yo no soy salubrista ni nada por el estilo, y decido incluirlo en la página de salud al consumidor. Más adelante, ya para marzo, tengo que incluirla aparte, y tengo una página aparte para el consumidor de coronavirus, pero fue en ese momento que yo me doy cuenta. Los epidemiólogos, de las cosas que me comentaron, es que cuando comenzaron los casos en China, ya Estados Unidos estaba consciente de ese virus. La epidemióloga del estado, la doctora de Seda, sí sabía de la situación, pero no hizo absolutamente nada. Ya la gente estaba hablando en los aeropuertos de quiénes se iban a dejar pasar, etcétera. Incluso hubo una reunión entre ellos donde decidieron que no era un peligro para Puerto Rico, por lo menos eso es lo que ellos dicen. A mí me parece que ya estaban tratando de, y esta es la opinión mía, de cubrir que el gobierno de la administración no tenía un plan para una situación como esta, y eso no es lo malo, porque nadie sabía que venía el coronavirus. Lo que yo encuentro horrorizante es que no empezaran a elaborarlo. Ahí es que está lo horrorizante. Ya para esa época, que es entre enero y febrero, empiezan a notarse, fíjense que lo vuelvo a poner, miren la diferencia de no existen casos el 23 al 30, que ya el salud está en estrecha comunicación con autoridades internacionales. Vuelvo y repito, en 5 días, en 8. La lógica brutal dice que se sabía y que obviamente ya no podían seguir tapando el cielo con la mano, porque gracias a Dios tenemos las redes sociales y ya no es tan fácil encubrir datos. Ella comenzó a la defensiva, la doctora de Seda, diciendo que había suficientes camas, que no había problema, que el gobierno estaba preparado, todo un sinnúmero de opiniones sin llevar a cabo las debidas precauciones. Lo digo, como diría Jane Fonseca, esos son los datos. En febrero hubo una conferencia de prensa donde le preguntan directamente sobre los casos. El doctor Rodríguez Mercado mencionó que no estaba muy lejos en China, cosa que sabíamos que ya había llegado a Estados Unidos para febrero, pero continúa, y no estoy ofendiéndolo de ninguna manera, porque este tipo de puesto responde a unos directrices que a veces es muy difícil pasarle por encima, ¿no?
Así que no estoy señalando, estoy dando datos sin juzgar. Y que estaba muy lejos. Después la doctora de Seda da una conferencia de prensa porque empiezan a surgir ya en Italia algunos casos, y ella menciona que Italia está bien cerca de China, 3 puntos suspensivos, y que no había peligro todavía. Ya había habido problemas con un crucero anterior a el Luminosa en Puerto Rico, con unos japoneses que estuvieron en Puerto Rico y luego se contagian, van a Estados Unidos, y allí es que se les descubre el coronavirus en febrero. Quiere decir que en el momento que nos dijeron que solo los contagios eran por personas que llegaban a la isla, ya estaban ocurriendo, digo, de alguna manera llegó, ¿no? Somos una isla, pero ya estaban ocurriendo contagios comunitarios porque ya la comunidad había estado en contacto desde febrero con turistas y con personas que habían estado contagiadas, incluso que no fueran sintomáticas. En ese momento, toda la vigilancia que se había hecho había sido interna. Ella no dio directrices a los epidemiólogos del Departamento de Salud de que hicieran vigilancia, y los que trataron de hacer vigilancia tuvieron sus problemas. No voy a dar más detalles. Así que no se hace una vigilancia per se, ni se da una alerta de lo que ocurre todavía. Todavía estamos hablando del mes de febrero. Ya el aeropuerto federal estaba dando la alerta. Ya el presidente de la Comisión de Salud estaba preocupado. Eso no viene de la nada. Había tenido que tener algún tipo de información al respecto. Nos hablan de 356 cuartos de aislamiento que nos llevaron con cámara, 3 puntos suspensivos, y nos afirmaban que no había, en el 21 de febrero, no había ningún caso sospechoso en la isla, cuando había un médico que ya había dado la voz de alerta por unas placas. Teníamos muchos pacientes que tenían neumonía y no era micoplasma, y esos pacientes no fueron contabilizados. Si se curaron, se curaron. Si se murieron, se murieron. El diagnóstico fue otro. Pero ya en febrero teníamos como ven, el Athens of the Sea es el que vino a Puerto Rico. Ya teníamos personas que habían llegado a Puerto Rico contagiados con el COVID-19. Vamos entonces a marzo. No los voy a llevar de mes en mes, no se preocupen. Pero estos primeros 3 meses son bien importantes. Fíjense el cambio del 23 de enero al 29 de febrero, cuando el gobierno decide que el Departamento de Salud no estaba preparado y constituye nuestro Task Force con la mayoría de las personas del recinto de ciencias médicas, expertos en diferentes áreas. Eso indica que definitivamente el Departamento de Salud no estaba preparado ni cuando en enero se dio cuenta, ni en el mes ya de marzo, como vamos a hablar. Eso es bien preocupante, porque en 2 meses, si uno pone a todo el mundo a trabajar, se podía tener algo bastante, por lo menos corriendo, algo que estuviese con los expertos ya poniendo el contact tracing, etcétera, etcétera. Pero
con la persistencia de negar que eran un gobierno que no estaba preparado, si no estábamos preparados, nadie estaba para la pandemia. No hay nada más que decirlo y decir que se va a empezar a llevar a cabo unas gestiones para eso, pero el terror a que la administración luciera mal, no permitió que se llevaran a cabo ni siquiera esas planificaciones primarias. Los médicos en ese momento tenían que llamar ya para marzo para que se les autorizara hacer la prueba del coronavirus. No les permitían, la doctora de Seda tenía que autorizar la prueba. Eso es un problema de salud pública bien grande. Llega el famoso Costa Luminosa, donde no lo habían dejado atracar en algunas islas, y en nuestra isla dejaron, entre comillas, a los italianos adentro y dejaron bajar a todos los demás como si los italianos no hubiesen estado en contacto con todos los demás. Incluso, ustedes saben que entró toda la crema del gobierno y se expusieron, gracias a Dios no hubo consecuencias mayores, se expusieron al virus dentro de ese crucero al que yo soy muy curiosa, así que lo seguí hasta que llegó a las costas de Francia. En Francia no lo querían dejar atracar tampoco, no lo dejaron atracar porque ya estaba completamente infectado tanto el crew como las personas dentro del barco, así que no lo dejaron atracar en muchos países. Marsella se apiada de ellos y deja bajar a algunos de ellos con arreglos, algunos que eran daneses, etcétera, pero en el Costa Luminosa estuvo el crew como hasta junio, donde no los dejaban atracar en ningún lado. Eso es cruel. Todos los países tenían miedo, obviamente, a que hubiese el contagio en Nueva Zelanda, que cerró al ser una isla, que es lo que pudimos haber hecho nosotros, cerró todas sus accesos, etcétera, pero eso les indica a ustedes cómo estaba ya la cosa en marzo y cómo se trabajó aquí en Puerto Rico. Ella clamaba, la doctora de Seda, que era porque no había capital para todas las pruebas. No voy a hablar, estoy hablando de datos, no había pruebas, punto. Y el Departamento de Salud comienza a trabajar con el Task Force, donde entonces renuncia el doctor Rodríguez Mercado, toma la batuta interinamente, eso estaba acá, toma la batuta interinamente la doctora Quiñones del Hongo, pero el Departamento de Salud está politizado, así que le fue muy difícil a la doctora Quiñones del Hongo trabajar lo que se tenía que hacer, con todas las ventajas o desventajas que tenga la doctora Quiñones del Hongo, no tengo idea, hay quien tiene opiniones de ella diferentes, pero renuncia el doctor Mercado el 13 de marzo, se comienza entonces el interinato de la doctora Quiñones del Hongo, pero poco después, y estar tan politizado el Departamento de Salud, ella renuncia,
porque decide que no podía trabajar una emergencia de esa magnitud sin que se le tomara en cuenta. Ella dice, y con mucha razón, que el virus ya estaba en la calle en marzo. En la calle les quería decir que ya había contacto y había contagio comunitario cuando todavía se negaba que hubiese contagio comunitario. Y mencionan que hay un muerto, ya había más muertos, y 21 contagiados, había más contagiados. Al renunciar la doctora de Seda, pues entonces comienza per se el doctor antes de eso, perdónenme, la gobernadora Vázquez Garcet llegó a escuchar a la doctora Quiñones del Hongo y hace el lockdown. Quien aconseja a la gobernadora que haga el lockdown en marzo es Quiñones del Hongo, que ya sabía la magnitud de la situación. Ella también trabajó en Estados Unidos, ustedes conocen su trayectoria, y entonces lo confirman al nuestro secretario, Lorenzo González, como el secretario de Salud. El Centro de Periodismo Investigativo publica en marzo de 26 que ellos ya habían investigado lo suficiente para saber que serían miles los que morirían en Puerto Rico. Todavía no llegamos estadísticamente con los datos que nos dan a los miles, pero sí han muerto miles, porque hay datos que no son confirmados, porque hay datos que le dieron otro nombre que no era COVID-19. Así que hay más de 1,000 pacientes que han muerto por la enfermedad. Ellos denuncian las pocas pruebas, siendo la primera el 8 de marzo. Yo encuentro esa fecha terrible para todo lo que sabemos y lo que hemos hablado ya. En el momento no sabíamos todo, pero ya lo sabemos. Nadie quiere decir abiertamente que miles morirían. Ya ustedes vieron el video o los videos del gobernador, del presidente número 45. La inaccesibilidad de pruebas en Puerto Rico era terrible. No estaban rastreando a nadie. Por más que dijeran que estaban comenzando el rastreo, en marzo no se había rastreado a nadie. No tenían las medidas de mitigación y contención. No estaban preparados a finales de marzo. 3 meses. Continuamos. Estos últimos 6 meses, les dije que no los iba a llevar de mes en mes, de mayo a septiembre, los intereses económicos han estado por encima de la salud. Todos los que son epidemiólogos serios, todos los que son médicos, incluso el Task Force, tengo que decir que incluso el secretario de Salud sabe que no debemos tener los cines abiertos, que no debemos tener los gimnasios abiertos, pero los intereses económicos han ido por encima de la salud de Puerto Rico. Yo soy una tuitera fuerte. Hay unos tuiteros que son de parte del lado económico y yo entiendo perfectamente el miedo, el desempleo, pero de las cosas que yo le he dicho es que el comercio que no puede abrir se tiene que reinventar. Punto. No podemos abrir Plazas Américas, pero sí se puede hacer curbside pick-up o recogido en la esquina de la acera. Se pueden reinventar, hay miles de personas que se han reinventado y por el momento hay lugares que no deben estar abiertos.
Tiene que haber otra forma de reinventarse. Personas que están dando zumba y cobran, etcétera, por dar sus clases en línea, etcétera. Hay muchas formas de poder contribuir a la economía sin que se vea la salud afectada, pero ellos tienen que poner de su parte. No que el pueblo tenga que poner de su parte y exponerse para que ellos puedan, los Fonalleda, puedan tener más dinero. Yo les dije que hice el disclaimer. Los datos cambian de un día para otro. Ustedes saben que el Departamento de Salud todavía no está totalmente preparado. Incluso tenemos 2 dashboards. Tenemos el Puerto Rico COVID-19, que es este que es rojo y negro, que todos conocemos, y ha surgido otro que se llama Monitoreo de COVID-19. Vamos a ver si el internet coopera conmigo. Este es el nuevo monitoreo, es completamente distinto, es un poco más exacto y da las tasas de positividad dando un poco mejor los porcientos del nivel de Puerto Rico. Si ustedes se fijan, un día, hace 2 semanas nos dijeron que estábamos debajo del 5%, y a la semana siguiente nos dijeron que estábamos por encima del 10%. Eso no es así. Cuando nos dijeron que estábamos debajo del 5% fue para poder abrir el comercio y no estábamos debajo del 5% como se dijo. Hubo y hay mucha controversia entre los expertos del recinto de ciencias médicas y lo que quiere el Departamento de Salud, porque tiene la presión de la administración, aunque el secretario de Salud es bastante certero, quizás no lo suficientemente fuerte, pero yo supongo que si se pone fuerte, pues lo quitan y viene otro. Las cosas son así. Este es el que estamos acostumbrados, que hemos visto muchas veces. Hoy por hoy, pues tenemos 661 muertes o más. Hospitalizados tenemos 327, teníamos más, pero si ustedes se fijan, es cruel, pero si nos dicen bajaron las muertes y subieron las muertes y bajaron las camas, 3 puntos suspensivos. ¿Quién dejó las camas? Hubo un día que tuvimos 18 personas fallecidas en un solo día, otro día que tuvimos 19. En estos días ha bajado un poco, pero ya yo no confío mucho en los datos. La salud pública de Puerto Rico está en riesgo, punto, y no tenemos suficientes reactivos en este momento. Esta gráfica a mí me impactó porque es los casos por millón por cabeza, o sea, no es el número de casos, es un % de acuerdo a la capacidad del Estado. Hay estados más grandes que otros, nosotros somos de los más chiquitos, nosotros no somos un estado, ¿verdad? Pero entre los países que están bajo la jurisdicción de Estados Unidos, pues somos pequeños. Miren este número, lamentablemente no lo puedo poner más grande, pero estamos en un 92% en ese periodo, terminando el 24 de septiembre, de contagios. Cuando yo me puse a mirar el resto de los estados, que son estados más grandes, que obviamente tienen muchos más contagios en número, ¿no? Nueva York, Texas, etcétera. Montana, que es un estado bastante pequeño, tiene un 62%. Ay, Dios mío, y nosotros estamos en el 92%. A mí por poco me da un 5%. Teníamos
442 casos confirmados adicionales. Eso quiere decir que nos dividen los casos, obviamente porque los otros son de pruebas que son la rápida. No todos los que salen positivos lo son positivos, pero hay muchos que luego se autentican como que son confirmados. Así que ese número no es real. Son más los contagiados por día. Los hospitalizados ayer, 353, hoy tenemos menos. Eso fluctúa bastante. Miren los casos probables. Son un montón de esa cantidad. ¿Cuántos va a haber positivos? Que tenemos que sumar al de la izquierda. Ayer tuvimos solo 6 muertes. Y digo solo y me siento muy mal porque una muerte es suficiente. Esas son personas que son abuelos, tíos, personas jóvenes que están falleciendo por muchas razones y una de ellas son la falta de datos suficientes. Ahora a finales de septiembre el Centro de Periodismo Investigativo publica el artículo que hay un exceso de muertes en Puerto Rico que no están ligadas a las muertes fatales en términos de accidentes, homicidios, asesinatos, etcétera, que no han sido investigadas por el gobierno. Entonces el Centro de Periodismo Investigativo, después ustedes pueden leer con calma, hay una cantidad, un aumento desde enero, que es curioso, desde enero, que es indicativo que muchos de los pacientes que han muerto podrían haber estado infectados por COVID, pero no había forma de diagnosticarlo, porque no se hizo una prueba hasta marzo, porque no había pruebas moleculares para hacer. González reconoció que el exceso de muerte de marzo y abril por causas endocrinas, circulatorias, nerviosas y respiratorias posiblemente estén vinculadas a la pandemia, porque a medida que vamos aprendiendo sobre ella y sabemos que hay gente que son completamente asintomáticos, hay personas que demuestran otro tipo de síntomas. El CDC ya identificó una cantidad significativa de muertes en Puerto Rico para agosto y está comenzando a levantar una bandera. Y otras razones las hay, como el temor a ir al hospital, entre otras que contribuyen al aumento. Eso yo me puedo contar ahí. Tengo que pensarlo 2 veces si voy a una cita o no. De la misma manera, lo pensaría 2 veces ir a alguna cita a emergencia. Tendría que ser una emergencia bien emergencia. En conclusión, la conclusión es mía, en el caso de Puerto Rico, el silencio inicial de la doctora de Seda impidió el desarrollo de estrategias a tiempo. Su impresión de que comenzar a reportar casos en Puerto Rico era demostrar ineficiencia tanto personal como la imagen del Departamento de Salud tuvo consecuencias nefastas. Porque si yo tengo que decir que no estoy preparada y coger el aguacero que me toque, pero puedo salvar vidas, yo creo que yo lo hubiese hecho, ¿verdad? Yo no soy secretaria de epidemióloga del Estado, pero yo creo que yo no podría vivir con la cantidad de muertes sobre mi cabeza que hay en este momento. No es la primera vez que nos pasa, que no nos dicen la cantidad de muertes que han habido en Puerto Rico en el momento que toca decirlo. El Departamento de Salud no hizo su trabajo y no estaba preparado, con el agravante de no admitirlo, que puso trabas a la solución. Con tanta gente buena que hay en el Departamento de Salud, yo tuve la oportunidad de entrevistar 2 epidemiólogos porque tengo acceso por vínculos de amistad a esa área. Por lo tanto, sé que hay personas completamente capacitadas
para haber hecho un trabajo excelente, incluso sacarlos de un área para ponerlos en otra, para atender específicamente el coronavirus, tuvo unas consecuencias que todavía estamos viviendo, sobre todo en la educación, de que era algo que estábamos hablando hace poco. El terror de que atacara a la administración provocó que ocultaran los datos, cuando al final de cuentas pues nos vamos a enterar y lo que le hizo fue más daño. Todos saben las consecuencias. Lamentablemente, como les dije, no es la primera vez que pasa, y la actitud es que si no se reporta, si no se dice, ergo no existe, y lo que nos creó fue ese gran problema de salud pública que estamos viviendo en estos momentos. Puede haber personas que estén de acuerdo conmigo, puede haber personas que no estén de acuerdo conmigo. Estas son las referencias. Hubo ahí como se pusieron unas encima de otras, pero coloco mis disculpas porque no pude colgar la referencia ni colocar en itálicas porque la plataforma no me lo permite. Así que está en una semi-referencia APA 7. Con esto concluyo la presentación. Cierro mi micrófono, dejo de compartir pantalla y nada, estoy dispuesta a contestar preguntas si tienen alguna. Muchas gracias, profesora, por presentar todos los datos. Aquí hay ya una pregunta. La primera pregunta dice, ¿qué se puede hacer para eliminar el problema de la censura? ¿Dónde se quiere hacer ver que no existe, pero sí es un problema real? Bueno, yo puedo hablar desde el punto de vista de los bibliotecarios. No tengamos miedo a dar la información correcta. Incluso, bueno, yo tengo que darla porque estoy en el recinto de ciencias médicas y yo pongo la información correcta. Hasta ahora nadie me ha dicho nada. Tengo que decir que han respetado mi página de la A a la Z, con todo lo que coloco para tener alerta al consumidor. Así que no puedo decir otra cosa que han respetado mis datos. Y cada bibliotecario podría poner en sus áreas, en algún sitio, qué está pasando, qué está ocurriendo. No tengan miedo de pensar que o tengan resquemor de consecuencias políticas, porque son datos. Y si se fijan aquí, yo no he hablado de política, porque en todos los colores hay gente excelente y hay gente que no es tan excelente. Sí, la presión gubernamental en las administraciones ha ocurrido. Yo no estoy diciendo que si hubiese sido roja hubiese sido distinto, probablemente sería igual. Sí, tenemos que tener como bibliotecarios menos miedo a ser imparciales. Hay cosas que no podemos ser imparciales en términos de que si hay datos que nos sustentan con evidencia, eso es información y hay que darla. Eso es desde mi punto de vista y desde aquí, que me imagino que la mayoría son bibliotecarios. La censura a nivel general la tenemos que combatir. Muchos se van a reír, ustedes, muchos saben que yo soy activista de las bibliotecas. Con Puerto Rico necesita biblioteca. Yo estoy encerrada desde antes del 16 de marzo porque yo tengo una enfermedad de índole inmunológica y estoy inmunosuprimida mediante pastillas. No es que yo esté enferma y tenga, o sea, tengo una condición crónica, es que tengo pastillas que me inmunosuprimen, son la misma de los trasplantados, así que a mí mi reumatólogo me encerró antes. Yo no he salido desde mi casa desde principios de marzo. Pero tengo que hacerlo y tampoco me siento como que me voy a ir del mundo porque no he salido de la puerta de mi casa. Yo creo en la disciplina. Así que estoy aquí, hago todo lo posible, pero ríanse
me compré un megáfono porque yo vivo cerca de la 199 y la próxima caravana política que haya, del color que sea, yo con el megáfono les voy a hablar de este tipo de censura y de qué están haciendo con las bibliotecas. No sé si contesté la pregunta bien. Sí, de hecho, realmente una bibliotecaria hizo una pregunta por esa misma línea. ¿Qué mensaje le daría a los profesionales de la información que, conociendo los deberes y responsabilidades del acceso a la información, censura diariamente recursos en sus áreas de trabajo? Que también nos puede explicar, ¿verdad?, el ejemplo que usted utilizó en ciencias médicas, que querían censurar un libro en la biblioteca. Pues, como dijo Marisol, hay que ser combativo. Combativos con la razón, obviamente. Como bibliotecarios nosotros sabemos el derecho que tenemos sobre nuestros usuarios. En el momento que me dijeron que no se podía sacar, yo di mi opinión, pero la persona en ese momento tenía más poder que yo, así que no lo sacó. Ahora ya no está, así que a lo mejor la podemos sacar. Yo tengo muchísima curiosidad porque, como todo ser humano, me lo prohíben y más ganas tengo de verlo. Yo creo que todos los bibliotecarios somos bibliotecarios porque somos bien curiosos. Eso es una característica que yo he visto en todos nosotros. Y pienso que no nos quedemos callados. Combatamos ese tipo de censura, no importa que sea un decano con mucho respeto y con mucha profesionalismo, lo que nos distingue, lo podemos decir. Por aquí hay personas que conozco que me conocen del recinto y saben que cuando he tenido que hablar con personas que no son de mi gremio, que son decanos, que son otros facultativos, el mismo rector, con respeto, le he dicho lo que pienso que se debe incluir o por qué la biblioteca no se ha incluido, y tengo que decir que siempre me han escuchado porque lo hice con respeto, sin una pelea, sin un drama, sin una intriga palaciega, con la evidencia de que por qué yo estoy exigiendo eso. Y si vamos a exigir presupuesto, demos la evidencia. Si vamos a exigir que nos tomen más en cuenta, digamos por qué. Pero no porque sea un decano, no porque sea un rector, tengamos miedo de hablar, porque a veces me parece que a nuestro gremio no nos toman más en cuenta porque por naturaleza y querer ser imparciales, nos mantenemos un poquito más callados, somos un poco más pasivos. Digo, yo no soy pasiva, todo el mundo lo sabe, pero tendemos a ser así, no estoy criticándolo, es parte de que hasta de lo que nos empiezan a enseñar al principio, con la ética, con respetar todos los usuarios. Yo respeto a todos los usuarios, y si viene un nazi y me dice que piensa que está bien el libro y lo quiere ver, lo voy a dejar ver, ahí con la suástica en el pecho, tendré los ojos como dos platos soperos, pero lo voy a respetar igual. Él cree en la supremacía blanca y pues, ¿qué voy a hacer? Lo tengo que atender. No es eso, no es que no tengamos ética, es que sepamos en qué momento darnos a respetar, porque a mí me molesta mucho que nos traten como docentes de segunda categoría. Y hay incluso universidades en donde ni siquiera son docentes. Lo mismo le pasa a los consejeros, los trabajadores sociales, psicólogos. Por alguna razón los tratan de segunda categoría cuando su docencia es tan importante como la del facultativo que está en el salón de clase. Porque nosotros de alguna manera damos clases, o sea, damos, punto. Damos clases, ya sean formales
en seminarios que yo doy, informales, en talleres, con el Centro de Excelencia Académica, con Marisol, damos clases. Y lo mismo los consejeros, lo mismo los trabajadores sociales, tienen formas de dar clases que a lo mejor no es un curso, pero somos docentes. Creo que espero haber podido contestar la pregunta. Sí, debemos de, ¿verdad?, la importancia de la bibliotecaria. La profesora Roxana también tiene una organización, Puerto Rico Necesita Bibliotecas, que cabildea para diseminar la importancia de las bibliotecas públicas y escolares, academias especializadas en la cultura y educación. Si puede explicar realmente lo que es Puerto Rico Necesita Bibliotecas. Ay, yo encantada que tú me des este foro. Me mandas a callar cuando sea necesario. Yo creo, en el verano después de María, el verano que sigue, el 18, y me doy cuenta de la cantidad de situaciones que había con las bibliotecas y con todo lo que estaba ocurriendo en el país, sobre todo la Biblioteca Nacional, que en este momento se ha resuelto bastante, no completo, pero por lo menos una bibliotecaria la dirige, y digo que estoy encantada de la vida. Decido crear Puerto Rico Necesita Bibliotecas, y se lo comparto a mi gran amiga y hermana Ana Medina, que como siempre, si una se inventa algo, la otra se monta en lo que sea. Así que ella me dijo, dale, yo te apoyo, vamos a hacerlo. Y creamos la organización, empieza poquito a poco, yo hago un blog, lo hago en las redes sociales, empiezo con Facebook y Twitter, luego incorporamos Instagram y comenzamos un cabildeo serio con las distintas entidades que tenían que ver con las bibliotecas, como mencionó Melanie, públicas, municipales, escolares, académicas y especializadas, porque todas padecen del mismo mal. No son valoradas, piensan que pueden con una computadora ya resolver el problema. Y me concentré bastante en Twitter, porque Twitter es el medio de los políticos. Y los políticos odian que los señalen. Así que ahí comenzamos a señalar a varios políticos. En algunas ocasiones tuvimos bastante éxito, en otras el político pues todavía no me quiere, sobre todo a mí, porque en se han unido compañeras, todas somos mujeres, está Jean-Marie, está Isamar, está Erika, si se me queda alguna, por favor, discúlpenme, todas trabajando con Puerto Rico Necesita Biblioteca. Yo llevo las redes sociales y pues donde Ana es más calculadora y estratégica, hacemos un buen balance, porque yo soy más pasional y más combativa. Así que ese balance, cuando pues yo voy a pasar de la raya, Ana me dice, mira, vamos a hacer esta estrategia, etcétera. Y yo encuentro que hemos conseguido bastantes personas que no son bibliotecarios, que han cobrado conciencia de lo que son las bibliotecas, y en el camino nos dimos cuenta que ninguno de los que están en el poder saben la diferencia entre una biblioteca nacional y una biblioteca pública, entre una biblioteca escolar y una biblioteca pública o municipal. Yo les he dado unas clasecitas. Tengo que decir
que me han llamado personas como, aquí no estoy hablando de colores, voy a decir la verdad, quién me llamó y quién no. El señor Miguel Romero nos llamó para preguntar, yo no sé si era porque quería pelear con Yulín y la Carnegie, ¿verdad? Pero me llamó, se entrevistó con Ani conmigo, ya saben que yo no confío en nadie, pero tomó nota, después se presentó en un programa, el de Armando Valdés, que me ha dado un apoyo increíble, y entonces Armando le dice, tengo a Rosana Isabel en línea, y él me dice, sí, sé quién es, ese es mi handle de Twitter personal, y nada, volvió a hablar de un compromiso, vamos a ver si es cierto, si él ganase, de que se va a tratar de que se hagan más bibliotecas en San Juan. Siempre me habla de que los niños tienen que hacer asignaciones, que sí es verdad, pero se les olvidan nuestros viejos, se les olvidan los adictos, se les olvidan las personas que no tienen hogar, etcétera. Pero bueno, poco a poco y sin nada de alboroto, me llamó Ada Álvarez Conde, está bien comprometida con las bibliotecas, ella y yo nos comunicamos bastante, ella tiene un doctorado en archivo, entre el archivo de Puerto Rico y Santo Domingo, no me acuerdo el título como tal, así que tiene mucha conciencia de los archivos y las bibliotecas, pero ¿quién no me llamó? Carmen Yulín, jamás. Lo que se dedicó fue a discutir conmigo diciendo que ella tenía unos centros electrónicos distribuidos en algunas partes, creo que para la comunidad dominicana. Yo le dije que me alegraba mucho que la comunidad dominicana tuviese pues esa oportunidad, y como me alegraría mucho que pudieran ir a una biblioteca Carnegie donde tendrían más oportunidades, porque la biblioteca Carnegie también atendía a inmigrantes. Bueno, ¿qué más decirle? A lo último se lo entregó a la escuela José Julián Acosta, con la bendición de que la directora de la José Julián Acosta fue bibliotecaria y trabajó conmigo en la Carnegie, así que yo sé que por lo menos la va a cuidar. Pero bueno, si tenía dinero para hacer lo que hizo con esa escuela, tenía hace 8 años atrás dinero para poder poner la Carnegie funcional. La historia de la Carnegie no la voy a hacer ahora. Bueno, y de esto se trata. Puerto Rico necesita bibliotecas, de ser combativo, de visitar las bibliotecas comunitarias, porque esas son las que están dando el pecho, ya que los municipios y los gobiernos, tengo que decir que Carolina tiene una excelente biblioteca, tiene unas excelentes bibliotecas municipales con ese. Por poco Ani y yo nos caemos del carro, por no decir de dónde nos caímos, cuando fuimos a preguntar dónde estaba la biblioteca municipal y el policía nos dijo cuál de todas. Tiene 2 grandes y 11 nódulos distribuidos por los barrios, y así por el estilo. Hay unos cuantos municipios que tienen su biblioteca municipal, hay otros que cogieron PON con María. Ahora estamos luchando por la de Ciales para que no coja PON con un fuego que tuvo, así que por favor apóyennos. En Puerto Rico necesita biblioteca con eso. Ya le escribimos nos unimos todos, la asociación de ABESPI, ASEGRAPSI, la Sociedad de Bibliotecarios, bibliotecarios independientes, la del Centro para Puerto Rico necesita biblioteca, y le escribimos al alcalde para que sepa que está en el ojo público. Y de ahí en adelante, pues si no nos contesta, pues le va a caer el wrath, perdonen el anglicismo, la rabia y la combatividad de Puerto Rico necesita biblioteca. Estamos en las redes sociales, por favor síganos, porque viene más. Sí, ya Marisol y Samar compartieron algunos enlaces que pueden acceder a través de ellos. Gracias, Marisol.
Sí, última pregunta realmente de la presentación. Dice, cuando aparecían cifras del gobierno respecto a casos y muertes, usted decía son más, o se ve que lo dijo varias veces. ¿De dónde salen las cifras que usted menciona como más certeras que las que dicen las fuentes oficiales? Como les dije al principio, entrevisté 2 epidemiólogos que están trabajando en el Departamento de Salud, que son los que dan las cifras para que el gobierno las divulgue. También me dejé llevar por el Centro de Periodismo Investigativo. Eso es una fuente confiable porque, como ven, la lógica brutal nos dice, el mismo secretario de Salud dijo que había muertes que se le estaba dando otra razón y probablemente eran de coronavirus. A eso me refiero, además de los datos oficiales, que obviamente pues se supone que sean los que son en los que debemos confiar. ¿Contesté bien? Desde mi combatividad. Nada, esto sería todo por hoy. Nuevamente, gracias a la profesora Barrios por aceptar la invitación y hablar sobre este tema que es muy importante en estos momentos. Hay que estar alerta a las señales de estos bloqueos informativos y tenemos que estar más, ¿verdad?, alerta para poder cuestionar sobre este asunto. Gracias a todos los conectados. El próximo viernes 2 de octubre tendremos la próxima actividad y última. Estarán presentando las educadoras Joshlyn Cirino y Alejandra Méndez y hablarán sobre la censura explicada a niños, estrategias para padres educadores. Así que no se lo pierdan a la misma hora, por este mismo medio de Google Meet. Pues gracias por invitarme. A las órdenes, no pude leer bien el chat, pero estoy a las órdenes con todos ustedes. Gracias por... Yo estaba muy preocupada con esta presentación porque obviamente toca un tema difícil. Por eso hice el disclaimer, que no tiene nada que ver con mi empleador. De hecho, estoy orgullosa de mi empleador. Con lo que no estoy orgullosa es con el Departamento de Salud. Pues por lo que he visto, pero sigan viendo otros datos, aparte de los que ven. Yo los veo todos los días con Robbie Cortés, pero nosotros somos gente inteligente y podemos ver y hacer comparaciones entre una cosa y otra. Sigan también cuando vean a epidemiólogos como la doctora Cruz, el otro apellido se me va, la doctora Vida Horta, son personas que son del recinto de ciencias médicas que pueden confiar en lo que les están diciendo y no tienen ningún tipo de agenda nada más que el pueblo, comprometidos con la salud pública. Así que nada, gracias. Gracias a ti y gracias a todos. Pasen buenas tardes. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.